Muchas gracias. Buenos días a todos. Encantado de saludarlos. A los aquí presentes y a los que están allí a través de Teams. Pues bueno, importante aclarar que pues esto no va a ser una charla experta. En principio porque yo no me considero experto. Yo coincido, no sé quién fue el que definió que un experto es una persona que se equivoca mucho en algo, consistentemente. Bueno, si eso es un experto, yo voy por ese lado. Lo que sí he hecho con inteligencia artificial es meterme muy de cabeza en muchas cosas. Me ha parecido un tema fascinante digamos, desde que emergió todo este tema de ChatGPT hace unos 3 4 años. Y ha sido parte de mi labor como profesor y como investigador a través del doctorado. El doctorado en innovación educativa gira alrededor de un proyecto que se llama Enseñar y Aprender con Inteligencia Artificial. Todos mis estudiantes de doctorado están vinculados a ese proyecto y hemos venido trabajando ya durante 3 años en eso. Entonces, pues, lo que yo les pueda conversar o compartir será a partir de la experiencia que, que he podido, digamos, acuñar, probando por un lado, probando por el otro, aplicando para unas cosas y para otras, en distintas áreas como del ámbito de lo que hace un profesor, pues todos los días, ¿no? Eh, lo primero que le dije a Andrea cuando me invitó es, yo no quiero hacer una conferencia, ¿sí? Yo lo que quiero, pues, hacer es, si les parece bien, es conversar un poquito, pero la conversación se da sobre la base de lo que la otra persona quiere hablar, ¿sí? Es decir, que esto será una conversación en tanto haya cosas de las que ustedes quieran que conversemos. Yo no he estructurado una presentación ni he puesto un temario, pues porque creo que lo que es chévere de estos espacios es que son espacios de colegas, ¿sí? Todos somos colegas. Y pues es un espacio en el que sería delicioso pues tener aquí un café para Ricardo, un café, un cafecito y poderlo compartir, pues ya será de otra manera con todos. Pues, evidentemente, pues muchos de ustedes están por Teams, pero es como pues, es compartir un café y sentarse a conversar sobre un tema que, estando acá presentes, al parecer es de interés de nosotros y sobre el cual quisiéramos conversar algunas cosas. Que yo les podría dar mi opinión, mi punto de vista sobre la base de lo que yo he trabajado con estos temas a lo largo de estos años. Entonces, pues creo que lo que procede es como abrir la conversación. No sé si algunos de ustedes tengan algunos asuntos en particular sobre los cuales quieran que conversemos y vamos conversando o la hora que tenemos. Creo que esto es un ejercicio como de 1 hora, ¿cierto? 1 hora, sí está. Ahorita. Y vamos conversando sobre lo que vaya apareciendo y yo les podré como ir contando un poco, pues, mi experiencia y mi opinión, recomendaciones, si son del caso, como sea. Entonces, pues, bueno, creo que abrir los micrófonos es lo que corresponde. Ya aquí Miguel levantó la mano. Bueno, gracias por tu presencia y por la disposición para ayudar, para ayudarnos a los que estamos o somos neófitos en este tema. ¿Está bien? La auditoría interna tiene mucha relación con la investigación y la consultoría. Tiene que ver mucho con la investigación. ¿Cómo cuál ha sido ese desarrollo tuyo en la investigación, en todo el marco de la investigación? Y digamos, ¿en qué partes o cómo involucras la inteligencia artificial en ese ejercicio? Esa es una. Eh, Otra es, para mí, es también saber cuál es la mejor herramienta que puede involucrar y alcanzar todos estos. He hablado de ChatGPT, yo utilizo Copilot, pero para lo más básico, para mejorar la redacción en fin. Y la otra es cómo iniciar o cómo iniciaste tú para decir, ya hiciste toda la tarea y te gastaste un poco de tiempo a lo mejor,
nos va a facilitar a otros ese Sí, esfuerzo, ¿no? sabes que yo no creo que eso suceda. Yo creo que uno no se puede saltar muchas etapas. Mejor dicho, la experiencia de uno no se satisface con la experiencia de otro. Ok, O sea, uno sí puede aprovechar la experiencia de los demás y focalizarse en cosas, pero yo creo que no hay nada como remangarse y meterse en el lodo y explorar la cosa y mirar si funciona, no funciona, para qué funciona. O sea, esto es un asunto más vivencial, más experiencial que otra cosa, ¿sí? Eso sería como lo primero. Lo segundo es que yo no creo que haya una herramienta mejor que otra, porque además, pues, si nos metemos en el ámbito de la investigación, pues la investigación son muchísimas cosas distintas. Son muchos procesos muy particulares, muy específicos que uno ejecuta. Y creo que hay unas herramientas que son muy buenas para algunas cosas que no son tan buenas para otras. Pero sobre todo creo que algunas herramientas son muy buenas para algunas personas, pero para otras no tanto. O sea, uno tiene como su forma de matar las pulgas, ¿sí? Y uno se aproxima a la solución de problemas de una cierta forma o de otra. No todos nos acercamos a solucionar un problema de la misma manera. Y entonces uno lo que puede ir encontrando es la solución con la que uno funciona mejor, ¿sí? No es la solución que funciona bien para todos, sino con la que uno se siente más cómodo, con la que uno entiende. Cuando uno entiende la lógica de la herramienta y es compatible con su manera de pensar, con su manera de aproximarse a solucionar un problema, ahí es. Uno encontró la herramienta y le saca provecho y la explora lo máximo que se pueda, ¿sí? Entonces, pues uno es herramientas distintas para propósitos distintos. Y, y en el marco de aproximarse a ellas y de irlas utilizando, uno se va dando cuenta de hasta qué punto sí sirven bien y hasta qué punto no tanto, ¿sí? Hay unos ciertos imaginarios sobre la inteligencia artificial que a veces uno termina por entender que no son tan así cuando las va a utilizar, ¿sí? Que no son ni tan perfectas, ni son infalibles, ni mucho menos. De hecho, se equivocan un montón, ¿sí? Las inteligencias artificiales son un producto humano y como producto humano ya está mejorado el servicio y es la biblioteca. claro, qué rico. Gracias. Muchas La gracias. inteligencia artificial hay que concebirla como un producto humano y como producto humano tiene todas las riquezas, pero también las falencias de lo humano, ¿sí? Y, y los sesgos de lo humano. Entonces uno para tener confianza en el producto generado por una herramienta de inteligencia artificial, hay que entender que esas herramientas fueron construidas por humanos, fueron entrenadas por humanos. Y si son entrenadas y construidas por humanos, pues también tienen sesgos de lo humano. ¿Sí? Aprenden de los humanos. Sí, aprenden de los humanos, pero son entrenadas, son digamos, eh, manufacturadas paso a paso con las decisiones humanas. Todas las decisiones humanas están plagadas de sesgos. Toda decisión humana, pues, implica un cierto error personal. Entonces, uno tendría que tener en consideración eso. No son infalibles para nada. O sea, lo único que uno no debe hacer es creer ciegamente en el resultado que le entrega la inteligencia artificial. Eso es el peor error para un investigador. Uno siempre tiene que mirar muy bien lo que le entregan y aplicar un cierto criterio experto, digamos, en lo que uno está haciendo para atribuirle o no confiabilidad a eso que está recibiendo. Eh, Alucinan, sobre todo las inteligencias artificiales generativas, alucinan un montón. Ese es un concepto que a mí me ha llamado muchísimo la atención siempre de la inteligencia artificial generativa.
alucina. Y la alucinación en la inteligencia artificial es que inventa cosas. Inventa cosas es porque puede inventarlo. ¿Sí? Está hecho para poder hacer eso. ¿Sí? Trabajan con datos, trabajan con una serie de algoritmos y dan unas ciertas respuestas, las respuestas probabilísticamente más acertadas según la forma como fueron construidas y según la data que reciben, dan la mejor respuesta posible. Y muchas veces la mejor respuesta posible no es verdadera, no es cierta, sino es probabilísticamente la mejor, probabilísticamente la más cercana. ¿Sí? Yo hice un ejercicio hace rato, le pregunté a ChatGPT que hiciera una reseña del evento en el que me dieron el Premio Nobel de Educación. Y lo hizo, me hizo una reseña genial. Y no se imaginan la reseña tan hermosa que sacó de ese evento, ¿cierto? Y con todos esos resultados, es que pues, no, y las palabras que dijeron, los niños y la cosa, no, una cosa fantástica, de un evento que jamás sucedió, pero que lo narró y lo describió de una forma, pues porque se ajusta a lo que característicamente es posible que hubiera podido pasar. Pues uno no tiene una forma de verificar históricamente nada, lo hace, ¿sí? Entonces, pues uno de las primeras recomendaciones alrededor de esto es, no tiene que desconfiar por principio, ¿sí? Y analizar muy bien ese resultado, porque muchas veces son fantásticos, pero otras veces realmente no tanto, ¿sí? Eh, bueno, y todo depende también del momento y del proceso en el que uno se mete, ¿sí? Entonces, pues hay muchos procesos distintos que tienen que ver con momentos distintos de los procesos de investigación. Entonces uno puede encontrar, lo que uno sí puede encontrar en la inteligencia artificial, sobre todo en la generativa, es un interlocutor fantástico, ¿sí? Un interlocutor. Eh, Como cuando uno necesita un colega para resolver una duda, una inquietud, simplemente para tratar de encontrar alternativas o a mirar los problemas con una perspectiva distinta. Uno necesita a veces de colegas para eso. Y no va y invita y lo invita a un café y venga que estoy en esto y quiero mirar, ¿usted qué opina? ¿Sí? Básicamente uno encontraría en la inteligencia artificial un interlocutor muy bueno para eso. ¿Sí? Y eso para las instancias iniciales de los procesos de investigación, pues pues, ha resultado muy interesante, ¿sí? Para aproximarse a la identificación de un problema, para poderlo caracterizar, describir, encontrar como perspectivas distintas para poder ver una situación, analizarla desde distintas perspectivas. Para eso, la inteligencia artificial generativa es fantástica, funciona muy bien ChatGPT, funciona muy bien Claude, ¿sí? Eh, y funcionan muy bien las versiones pagas, ¿sabes? Yo eso es un asunto también que empecé a entender recientemente, ¿sí? Usualmente a los colombianos nos gusta la cerveza fría y gratis, ¿sí? Y eso es una costumbre que nosotros pues llevamos muy metido como en la cultura, ¿cierto? Y yo comencé a hacer como estos primeros pinitos utilizando herramientas con todas las versiones gratuitas habidas y por haber, con las cuales se puede hacer cosas interesantes, ¿no? No se puede negar. Se pueden hacer cosas muy buenas. Pero cuando comprendí que esto era un recurso tremendamente valioso para maximizar la eficiencia de mi trabajo en función del tiempo que tengo para hacer las cosas y del resultado potencial para poderlo lograr. Me di cuenta de que esto había que meterle una inversión así sea chiquita, ¿sí? En una versión paga de ChatGPT, por ejemplo, una versión paga, lo que no es muy caro, realmente no son muy caras, pero la diferencia en términos de resultado, de posibilidades de tiempo sobre todo, es incomparable, ¿sí? Porque finalmente la lógica es yo voy a utilizar inteligencia artificial es para hacer un mejor uso de mi tiempo. ¿Sí? Todos estamos plagados de trabajo.
miles de cosas que tenemos que hacer. Y el tiempo disponible resulta siendo uno de los recursos más valiosos que tenemos como seres humanos. Eh, de hecho, son, sí, hablando más filosóficamente, los recursos más valiosos, porque son irreemplazables, son el tiempo y la vida, no hay más. Todo lo demás es reemplazable de alguna manera. Entonces, si tenemos muy poco tiempo y tenemos una forma de utilizar mejor ese poco tiempo para generar un mejor resultado o para liberar parte del tiempo para hacer otras cosas, la inteligencia artificial es fantástica. Esa es la alternativa de hoy. Entonces, si esa es la lógica de trabajo, tiene sentido meterse un poco la mano en el bolsillo y gastarse unos pesos, porque si uno no lo hace, termina no logrando ese cometido. Porque las versiones pagas, pese a que se pueden hacer cosas interesantes, siempre tienen muchísimas limitaciones. Uno no le puede cargar tantos documentos, la cantidad de caracteres que uno puede analizar de un texto también es más reducida. Pues todas las limitaciones que uno tiene de las versiones gratuitas hacen que, queriendo optimizar el tiempo, al final tiene uno gastándose más, porque tiene que hacer las cosas varias veces o simplemente uno trata de hacer algo y le dice, no, no se puede, trata de hacer algo, no, no se puede. ¿Sí? Entonces no resulta muy buena idea continuar con el trabajo con versiones gratuitas. Versiones gratuitas son muy buenas para empezar, para familiarizarse, para saber qué se puede hacer, cómo responden estas herramientas. Pero si uno ya toma la decisión de tener un partner, un asistente de trabajo, digamos, permanente, yo creo que la mejor decisión es conseguirse una licencia, ¿sí? Que te permita trabajar con más poder de computación, que resuelva las cosas en mejor tiempo y que te dé mejores resultados al final. Eso es lo que no quisiera, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por ahí va la cosa. Entonces, distintos procesos, distintas herramientas. Entonces, hay herramientas muy buenas. Si uno quiere hacer revisiones de literatura, hay herramientas muy buenas para la escritura, hay herramientas muy buenas para el análisis de datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, para la estructuración de proyectos, ¿cierto? Entonces, pues dependiendo de lo que uno esté pensando hacer, habrá algunos que funcionen bien o mal. Yo utilizo muy pocas, ¿sí? Yo no tengo una enorme variedad, pese a que hay cientos, diría yo, en este momento cierto, Ricardo, de herramientas que hay disponibles para una cantidad de propósitos. Yo no soy mucho de explorar demasiadas, ¿sí? Yo encuentro una que me sirve y con esa me pego una cazada hasta lo máximo posible. Entonces yo utilizo tres o cuatro máximo y trato de sacarle el mayor provecho posible a esas tres o cuatro y, y con eso me voy. Porque también es que hay un cierto tiempo muy valioso que uno tiene que gastarse conociendo las herramientas. ¿Sí? Entonces salen 10 o 15 distintas y aquí las que uno tiene para cacharrear eso. Son muy buenas, sí, pero entender la lógica y mirar muy bien por qué lado uno se le mete, entender la utilidad de eso cuesta tiempo. Pues tiempo es de las cosas que poco tenemos. Entonces, cuando uno encuentra las tres o cuatro, pues con esas hasta sacarle el mayor provecho. Y si tiene uno un tiempo más libre para explorar más, fantástico. Eso sería como el deber ser. Uno puede estar explorando y como aprendiendo un poquitico más, pues fantástico. Pero por ahora, o en el tiempo que uno tiene corto, tratar de encontrar dos o tres y darle. Utilizo mucho ChatGPT para muchas cosas. Trato de personalizarlo como al tipo de trabajo que hago. Utilizo Elicit para hacer parte de los procesos de revisión de literatura. Eh, Combino ChatGPT con los resultados de Elicit porque me permite hacer como preguntas sobre los datos extraídos por otro texto de una forma
más flexible, ¿sí? A mí lo que me encanta de ChatGPT o cualquiera de sus versiones, Claude o Gemini, cualquiera de esos, es que es un asunto muy conversadito, ¿sí? Mm. Uno quiere hacer algo, uno pregunta por ese algo, ¿sí? Quiero hacer un análisis que me correlacione esta y otra cosa. Y si se lo pone así, tal cual. En otros tipos de aplicaciones, hacer esa misma pregunta implica un conocimiento técnico de por dónde. Una mejor estructura. Sí, que es más complicado, lleva mucho más tiempo. Cuando uno trata de utilizar estas inteligencias generativas, la cosa, como es tan conversada, es mucho más fácil de llevar a cabo los procesos, mucho más natural. ¿Sí? Sí, pero por aquí la profe Rocío nos dice, ¿cuáles son las consideraciones éticas más importantes que deben tener en cuenta los profesores a la hora de utilizar inteligencia artificial en sus investigaciones? Es un preguntón, ¿no? ¿Qué preguntó? La profe Lina Rocío. Sí, es un preguntón, ¿no? Pues mira, yo creo que el punto clave aquí es, uno utiliza el carro para ir de su casa a la universidad y lo utiliza en vez de irse a pie porque te permite hacer un mejor uso de tu tiempo. ¿Sí? Y uno va más seguro y no, pues no se moja cuando llueve y tal. ¿Sí? Así a uno le gusta caminar y te el tiempo, ¿no? Pero por eficiencia, por seguridad, por un montón de cosas uno utiliza el vehículo para ir de su casa a la universidad, más si uno vive lejos. ¿Sí? Lo mismo sucede con inteligencia artificial en los procesos de investigación, en los procesos de escritura. Uno utiliza inteligencia artificial para escribir, para investigar, de la misma forma como uno utiliza el carro para ir de su casa al trabajo. Y cuando yo voy en mi carro, de mi casa al trabajo, a la universidad, pues el carro no toma decisiones por mí. ¿Sí? El carro no piensa, primero que todo el carro no piensa. El que piensa soy yo. El que toma las decisiones soy yo. Sí, el carro no decide si yo debo parar para darle paso a un peatón o si me voy a correr un poquitico más para que el ciclista pase de manera segura. Eso todo lo hago yo. El carro cumple con su función de llevarme eficientemente de un punto A a un punto B. Si yo lo manejo bien, pues lo mismo pasa con inteligencia artificial. Eso quiere decir que, en principio, la inteligencia artificial tiene que ser un asistente, no un jefe. Ese es el primer gran aprendizaje, creo yo. Uno no se supedita a la inteligencia artificial, sino la hace un instrumento, un asistente. A uno lo asiste, pero no lo determina. ¿Sí? Uno no delega el pensamiento, uno no delega las decisiones, uno delega aquello que él hace mejor que yo, que es, por ejemplo, procesar información, analizar datos, cosas que se pueden hacer de manera automática, que uno las podría hacer también, pero él las hace igualmente bien y en una fracción del tiempo, pero fracción es fraccioncita de tiempo. Entonces uno delega aquellas cosas que no tienen que ver con la esencia de su trabajo, es decir, el pensamiento, el abordaje crítico, ¿cierto? Sino delega unas funciones más operativas, mecánicas, de análisis, eh, de tal forma que no comprometan la integridad misma de todo el proceso. ¿Sí? Perfecto. Por ahí tenemos una manito levantada. Profesora Ana Belarmina, cuéntenos. Sí, muchas gracias. Pues, digamos, poniéndolo de forma puntual, cuando uno corrige un documento, pues, de autoría propia, en redacción y en ortografía, en inteligencia artificial, esto tiene alguna implicación ética, ya que si nosotros sometemos el documento después de haber sido corregido, en una app donde dice si fue generado por inteligencia artificial, dice que efectivamente, que en el 100% está generado por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ve este tema? Mira, la detección de texto generado por IA es para mí una de los fenómenos menos sustentados científicamente en evidencia y más populares.
lo cual es terrible, ¿sí? OpenAI, que es de las empresas top, digamos, las precursoras de los primeros grandes desarrollos, por lo menos de los que se conocieron hace unos años, fue la primera en sacar del mercado sus propios desarrollos de detección de escritura hecha por IA. ¿Por qué razón? Porque son, digamos, aplicaciones que generan falsos positivos de una manera tremendamente frecuente. Y no tendría otra forma de ser. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la forma que la inteligencia artificial generativa tiene para comunicarse con sus usuarios? Pues a través del lenguaje, sobre todo a través del lenguaje escrito. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos pues por voz también, ¿cierto? Pero finalmente sigue siendo lo mismo, es el lenguaje. Y el lenguaje escrito es por autonomacia la forma principal de comunicación entre la inteligencia artificial y sus usuarios. Ha sido entrenada a través del lenguaje escrito y ha sido entrenada para generar lenguaje escrito. Es la forma como ha sido construido. ¿Cuál es el referente de entrenamiento de la inteligencia artificial? El lenguaje escrito por humanos. No es otro, el lenguaje escrito por humanos. Eso quiere decir que la inteligencia artificial escribe como escriben los humanos, como los humanos que escriben bien. Los humanos también podemos escribir bien, regular o mal, pero ha sido entrenada para escribir como un humano que escribe bien. ¿Bien? Entonces, cuando uno escribe bien, como humano, y le dice a la IA, a esas IAs que están entrenadas para detectar texto hecho por IA, dígame si este texto es hecho por IA o no, lo más probable es que te diga que fue hecho por IA, en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque está bien escrito. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado para reconocer texto bien escrito. Y si las IAs han sido entrenadas para reconocer y para producir texto bien escrito, todo texto bien escrito es potencialmente escrito por IA. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que cualquier texto bien escrito tiene altísima probabilidad de que esas herramientas lo reconozcan como un texto hecho por IA, porque así fueron entrenadas. ¿Sí? Entonces, termina siendo un círculo vicioso de nunca acabar. Mejor dicho, para mí, ese tipo de herramientas no tienen ningún tipo de utilidad, porque por principio están construidas sobre la base de un sinsentido. Mejor dicho, a uno le tocaría escribir mal para que no le reconozca eso como un texto hecho por IA, porque fueron entrenadas para reconocer textos hechos por IA, que son textos bien escritos como los escriben los humanos, porque así fueron entrenados. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que está resultando en el ámbito académico muy, muy frecuentemente y muy relevante, siendo muy relevantes, precisamente porque se han empezado a generar muchos textos de parte de los estudiantes con una altísima carga de texto elaborado por IA. ¿Sí? Entonces, resulta siendo pues, un tema del cual hay que hablar. ¿Sí? Ahora, el asunto es, no tiene mucho sentido utilizar esas aplicaciones para determinar si realmente eso fue escrito por una persona o por precisamente por la cantidad de altos de falsos positivos que generan. ¿Sí? Ustedes pueden hacer ese mismo ejercicio. Escriban ustedes algo y pásenlo por ahí. Muy seguramente buena parte del texto lo va a determinar como hecho. Una cosa que uno escribe. ¿Sí? Entonces, yo no creo que sea un ejercicio académicamente relevante determinar la validez de algo por haberlo pasado por esos detectores. Académicamente, sin ningún tipo de relevancia. El llamado finalmente que queda sobre la mesa con estas circunstancias es, muchas veces el ejercicio de la vieja usanza resulta siendo pues muy relevante y es, pregúntele a su estudiante qué fue lo que escribió. ¿Sí?
Porque muchas veces el texto escrito como producto o documento tampoco revela muchas cosas desde el punto de vista de aprendizajes. Muchas veces lo que uno tiene que hacer es conversar con el autor para que le cuente qué fue lo que escribió, ¿sí? Como las sustentaciones, ¿cierto? Para eso son las sustentaciones de una tesis. No entrega un documento, sí, pero lo importante al final del asunto es que uno pueda conversar con la gente y decir, mire, lo que hice fue esto, las ideas que están aquí son estas, las relaciones que existen entre una cosa y la otra, está ahí escrito, son estas, yo argumenté de esta y esta forma. Y ahí es donde uno pues, se puede dar cuenta de si los aprendizajes que uno quería verificar a través de ese texto, pues se dieron o no, en una conversación con el autor, en ese caso, ¿sí? También es un llamado interesante para que nosotros como profesores repensemos los tipos de productos que estamos pidiendo para evaluar aprendizajes. Esa es otra cosa que ha empezado a salir en la conversación sobre uso de inteligencia artificial en educación. Si realmente sí vale la pena seguir pidiéndole a la gente que haga ensayos, por ejemplo, sobre algo, como un producto que yo voy a evaluar. El producto es el ensayo. Ese ensayo yo lo voy a evaluar. Yo no sé si, bueno, puede que para algunos propósitos formativos la cosa funcione. Pero ya estamos viendo de que eso que considerábamos de toda la vida que podía ser algo útil para evaluar ciertos aprendizajes, en este momento ya no lo estamos viendo tan útil. Probablemente vamos a tener que ir pensando en otros tipos de estrategias de evaluación para evaluar ciertas cosas. Porque ya vimos que con el avance de los tiempos, y eso habrá pasado así 30 años antes o 20 años antes y no está pasando ahora con inteligencia artificial, hay cosas que en su momento funcionan porque ya no tanto. ¿Sí? Ese tipo de circunstancias de, de estrategias evaluativas, creo que muchas de ellas pues están siendo como objeto de reevaluación, de revisitarlas para mirar qué otras cosas realmente son más útiles desde el punto de vista evaluativo. Dime, Sánchez. No, yo solamente les quería por acá leer una pregunta que tenemos que está bien interesante y nos dice por aquí María Elena, ¿la inteligencia artificial podría personalizar el aprendizaje de manera más efectiva que los métodos tradicionales? Nos saca por aquí una reflexión y dice cómo la IA tiene el potencial de adaptarse mejor a las necesidades individuales de los estudiantes, ofreciendo rutas de aprendizaje personalizadas y eliminando las limitaciones de los métodos tradicionales, que va un poquito relacionado con lo que nos estabas por ahí hablando. Pues mira, uno de los grupos del doctorado, de los de la primera cohorte, está trabajando personalización del aprendizaje, específicamente utilizando inteligencia artificial, muchos utilizando inteligencia artificial generativa. La respuesta que yo puedo dar a esa pregunta es sí. ¿La inteligencia artificial podría personalizar? Sí, así como se puede personalizar por otros medios. Pero ¿utilizar inteligencia artificial permitiría personalizar? Sí. ¿Cómo? Bien, entonces, la manera como hemos podido empezar a dar respuesta a esa pregunta es, primero, reconociendo por qué razón, siendo la personalización del aprendizaje un tema que lleva décadas documentada en la literatura como un fenómeno deseable en educación. Eso no es un tema de ahora, del 2025. Personalización del aprendizaje, no sé, llevamos como 30 años, más de 30 años, casi 40 años, con literatura orientada, estudiada, haciendo investigación sobre las bondades de la personalización. Sin embargo, nuestro sistema educativo hace que lograr personalización sea muy difícil. ¿Sí? Nuestro sistema educativo es muy de carácter industrial, ¿no? Tanto de educación superior como la educación secundaria, primaria, ¿no? Es una cosa muy estandarizada, muy todo el mundo en grupos grandes, todo el mundo aprendiendo lo mismo, al mismo ritmo, sobre la base de cumplir un estándar, ¿cierto? Un cierto perfil. O sea, así no nos guste mucho, nuestra educación es muy de carácter industrial. Y ese tipo de forma de entender la educación hace que sea muy difícil acercarse a ejercicios de personalización, ¿sí? Porque precisamente el sistema está pensado para manejar grupos, para manejar como masa, no individuo.
y todo está organizado en función de tener un cierto servicio que funcione bien para muchas personas, porque además pues es la forma en que el sistema sobrevive, ¿no? Es una cosa de costo-eficiencia del sistema educativo. Así ha sobrevivido durante ya poco más de 2 siglos. ¿Sí? Y entonces la personalización, pese a que académicamente es muy interesante y tiene una cantidad de ventajas, en la práctica el mismo sistema la hace muy poco viable. ¿Sí? En términos de costos, de tiempo, sobre todo del tiempo. Y cuando nos dicen, oye, personalizamos este proceso, entonces uno empieza a decir, bueno, sí, pero es que tengo 30 y pico estudiantes. Y además, pues de 30 y pico estudiantes es que tengo otras 5 clases más. ¿A qué horas voy a hacer un proceso distinto para cada uno? ¿Y a qué horas voy a hacer evaluación distinta para cada uno? ¿Y cómo va a ser para sistematizar? Todo eso es un montón de trabajo. ¿Sí? Entonces, uno puede acercarse a la personalización si entiende que hay que solucionar esos inconvenientes primero. ¿Sí? Hacer que la inteligencia artificial te facilite la vida para poder hacer todas aquellas cosas que consideramos son casi imposibles de hacer por causas logísticas. Y no lo podría hacer la misma inteligencia artificial. A eso voy. Eso uno tiene que encontrar cuál es la ayuda que yo puedo recibir de la inteligencia artificial para poderlo hacer. ¿Sí? ¿En dónde está lo que no me permite hacer? Para saber cómo le pido a la inteligencia artificial que lo haga, para que haga una cosa bien hecha y muy rápido, que me permita como ir ganando pasos hacia la personalización en el entorno en el que vivimos, que es un sistema de carácter más masificado industrial. Entonces, lograr personalización tiene esa dificultad, pero sí que hemos podido encontrar en inteligencia artificial una solución para eso. ¿Sí? A través de la automatización, a través de tener un asistente personal que te permita solucionar cosas de manera muy rápida, muy eficiente y con resultados confiables para ciertas cosas que si no lo tuviera, me tomarían días enteros lograrlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, uno cómo materializa la personalización, porque el quid de la personalización es tratar de identificar lo que es distinto en cada persona. ¿Sí? La personalización, digamos que va por vía de cambiar un poquitico como el principio fundamental educativo. Y voy a hacer aquí un paréntesis pequeño. El principio fundamental educativo del sistema es la igualdad. Pero la igualdad, como principio educativo, va en contravía de la personalización. Entonces uno dice, aquí la igualdad, hemos dicho, la igualdad tiene la culpa. Entonces cuando yo digo eso, casi siempre empiezan a llevar tomates, ¿no? La igualdad es inconveniente. Entonces ahí hay que explicar algo. La igualdad como un principio, sí, como un principio fundamental es necesario. Y es lo único que nos haría, pues, parte de una sociedad justa y decente, la igualdad, ¿sí? Como principio fundamental. Y de hecho, la igualdad implicaría que somos iguales, pero resulta que no lo somos. Todos somos personas distintas. Lo único en lo que realmente somos iguales, en lo único, es en la dignidad humana. O sea, nosotros, en lo único en lo que somos iguales realmente es que tenemos dignidad como seres humanos. En la dignidad como seres humanos es lo único en lo que somos iguales. Pero esto todos somos distintísimos en todo. Tenemos historias distintas, tenemos antecedentes, tenemos intereses, expectativas de vida distintas, limitaciones muchísimas tenemos y muy distintas, y tenemos talentos muchísimos y muy distintos. En todos somos distintos, salvo en la dignidad humana, en lo que es lo único en lo que somos iguales. El principio fundamental de la igualdad se basa en eso, en la dignidad humana. Y por eso es que uno tiene que tener, pues, igualdad ante la ley y ese tipo de cosas. Es un principio rector de cualquier sociedad decente. Pero cuando nosotros tratamos de traducir ese principio rector social, ¿cierto?, a un principio educativo, ahí le empezamos a embarrar. Porque todos somos distintos. ¿Sí? Entonces, cierro la idea.
Entonces, el sistema trata de copiar ese principio que es fundamental para el desarrollo humano como especie y lo traduce a un principio educativo de igualdad. Y por eso el sistema es como es. A todos se les enseña lo mismo, a todos con las mismas reglas, a todos con los mismos recursos, a todos pues, por paquetes, ¿sí? Si nosotros pudiéramos movernos educativamente hablando de un principio de igualdad a un principio de equidad, la cosa ya es distinta, ¿sí? Porque en un principio educativo de equidad ya no es darle a todo el mundo lo mismo, sino darle a cada quien lo que necesita, ¿sí? Entonces la personalización tiene que ver con moverse un poquitico de ese paradigma de igualdad educativa a equidad educativa y pensar que como todos somos distintos, todos requeriríamos eventualmente una aproximación educativa distinta. El ejercicio de personalización está centrado en ese cambio. Entonces, ahí recojo pues el paréntesis. Uno cómo se da cuenta de qué tan distinto es la otra persona para saber cómo plantearle algo para usted, ¿sí? Entonces ahí hay varias opciones. La opción que hemos empezado a utilizar desde el doctorado es acudir a las teorías de estilos de aprendizaje. Entonces, estilos de aprendizaje tiene un montón de teoría relacionada. Hay hartísimas teorías, hay muchísimas aproximaciones teóricas sobre estilos de aprendizaje y sobre todo hay mucha crítica sobre estilos de aprendizaje. O sea, ahora hay todo un movimiento crítico sobre estilos de aprendizaje que dice que esa vaina ni siquiera debería tenerse en consideración. Eso no tiene evidencia empírica para nada. Eso es un invento pues, de unos personajes de hace 20 años y que eso realmente no debería ser ni serio. Pero hay muchas otras personas, investigadores, que se han puesto en la tarea de acercarse a estilos de aprendizaje y hay evidencia de investigación muy interesante sobre eso también. Entonces, no todas las teorías son igualmente reconocidas, hay unas que tienen más evidencia que otras. Nosotros en el doctorado lo que hemos hecho es apoyarnos en las teorías que tienen una carga de evidencia empírica alta y utilizar inteligencia artificial para procesar datos de estilos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, paso número 1 para lograr personalización, desde lo que estamos haciendo, eso se podría lograr de muchas formas, pero como lo estamos haciendo es, número 1, necesitamos identificar de cada estudiante su estilo prevalente, ¿sí? Para eso utilizamos un instrumento que se llama el CHAEA. El instrumento CHAEA es un instrumento que tiene una carga de evidencia empírica grande, hay mucha literatura sobre la aplicación de ese instrumento. Está relacionado con los estilos de aprendizaje de Kolb, que es muy cercano a la universidad en términos de que el aprendizaje experiencial de Kolb ha sido muy utilizado por los equipos que han trabajado el aprendizaje experiencial aquí en la universidad. Entonces, la teoría de aprendizaje experiencial de Kolb tiene relacionado unos estilos de aprendizaje sobre los cuales hay buena investigación. Digo, buena es en cantidades suficientes y muy interesante de analizar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos un instrumento para identificar el estilo de aprendizaje de un grupo de estudiantes. Y esa información se le carga a la inteligencia artificial. Y se le carga también los documentos propios de un proceso formativo. Es decir, queremos lograr estos aprendizajes con los estudiantes, queremos lograrlo en tanto tiempo, los procesos de aprendizaje son estos, el tiempo que tenemos para eso es esto, son estudiantes de tales características, tienen tal edad, tienen tal cosa, tal la otra, y además uno le carga otros documentos que son relevantes en términos de otras experiencias de personalización u otras experiencias o de teoría sobre estilos de aprendizaje. Uno le carga todo eso. Y uno le pide a la inteligencia artificial que le genere una estrategia para fulanito con nombre y apellido que tiene este perfil de competencias, que va a participar de un proceso formativo de estas características y uno recibe de la inteligencia artificial una propuesta. ¿Sí? Unas actividades para esa persona que corresponderían con el análisis que él hace de ese perfil de estilos de aprendizaje. ¿Sí?
De esa forma uno tiene en cuestión de segundos un conjunto de estrategias que puede poner y aplicar a cada uno por separado. Y un conjunto de estrategias distintas supone también evaluaciones distintas, que ese es el otro susto que uno tiene cuando quiere hacer personalización. ¿A qué horas voy a evaluar todo esto que es distinto? Tiene que validar. Ya no es el cuestionario de selección múltiple que se autocalifica. Acá implica pensarse en estrategias distintas, pero eso también se lo pide uno a la inteligencia artificial. Entonces, uno le pide que le construya estrategias que vengan acompañadas con un sistema de evaluación o con unas estrategias de evaluación para cada uno, que permita recoger datos de cada uno y que él mismo al final le ayude a uno a procesarlos, ¿sí? Para recoger evidencias y que se facilite la labor también de reportar la evaluación a los sistemas, digamos, académicos, ¿sí? Entonces uno puede explorar ese camino. Desde luego, pues es un camino que es muy incierto, ¿no? Esas son esas experiencias que uno arranca, pero no sabe cómo va a terminar. Lo que esperarías es que el Para promedio, los profesores eso es aterrador, ¿no? lo que esperaría es que el promedio es buenísimo, es maravilloso, ese debería ser un indicador clave, ¿no? Porque están dándote la herramienta de acuerdo con tus competencias, con tus capacidades, ergo el resultado tiene que ser Así es. maravilloso. Habría otros caminos que explorar, y claro. Uno podría mirar, por ejemplo, inteligencias múltiples como teoría de base para personalizar, para poder hacer una caracterización sobre, bueno, cómo funciona este personaje y se mueve más por un tipo, o sea, tiene más desarrollado un tipo de inteligencia espacial o lingüística o matemática. O sea, hay teorías que analizan características particulares de las personas, como la inteligencia múltiple de Gardner o las estilos de aprendizaje. Entonces uno puede irse por ahí, decirle a la inteligencia artificial que le ayude con el análisis de esa información y con la estructuración de estrategias, actividades o tipos de contenido que serían adecuados para responder a ese perfil específico de persona. Bien, uno recibe eso, uno lo analiza, lo mira con detenimiento y si la cosa es viable y tiene sentido, pues uno lo aplica. Entonces, de esa forma uno puede avanzar en procesos de personalización. Los resultados que hemos empezado a obtener en términos de aprendizaje son muy interesantes. Muy interesantes. Ya tenemos Desarrollo. información de eso. Hay algunos avances en artículos sobre resultados de investigación de procesos de personalización utilizando inteligencia artificial. Y han salido cosas muchas. Desde luego, muchas limitaciones y muchas cosas para tener cuidado, como en todo, porque es que esto tampoco es color de rosa. ¿Sí? No hay solución perfecta. Pero sí se están dando evidencias de unos resultados muy chéveres en términos de desarrollo de habilidades y bueno, muchas cosas. Ahí se están haciendo unos avances chéveres. Súper, profe. Entonces, recapitulando, las inteligencias que más utiliza son ChatGPT, Copilot, Elicit, ¿alguna otra? Bueno, yo utilizo mucho Grammarly para corregir un poco el estilo de los textos cuando ya están en inglés. Utilizo ChatGPT para traducir y para hacer corrección de estilo. Utilizo Zotero para la gestión bibliográfica. Zotero pues no es que tenga una implementación muy grande de inteligencia artificial, pero ya tiene unos plugins, tiene unos plugins y unos avances en las últimas versiones que me parecieron interesantes. ¿Shot para qué? Sí, señor. ¿Shot para qué? Zotero con Z. Zotero es un gestor bibliográfico. O sea, es un software que te permite capturar como la metadata de las referencias, meterla en una librería, insertarla en un documento de texto para que automáticamente se puedan actualizar las referencias dentro del texto. Si uno quiere cambiarle el estilo, lo cambia automáticamente.
Es como la forma como se deberían gestionar las referencias dentro de un texto, no a pedal, nunca a final, sino a través de un gestor bibliográfico. Y resulta que ahora esos gestores bibliográficos tienen unos componentes que le facilitan a uno la vida en cosas chiquitas, pero cuando uno suma muchas cosas chiquitas, termina siendo una cosa grande. Por ejemplo, uno inserta una referencia, ¿sí? Se va al texto, bueno, o la graba, y trata de insertarla en un texto. Entonces, Zotero cree que yo voy a insertar esa cita y me la despliega como de primera. De tal manera que yo ya no tengo que necesariamente abrir la cosa, ir a la librería, seleccionar la cosa, decirle aquí, póngame a insertar. O sea, 3 o 4 pasos que uno hace, que tampoco es que se demore mucha cosa. Pero si yo no hago 3 o 4 pasos, sino que hago solo el primero, esos 3 o 4 pasos resultan siendo unos segundos, pero si yo tengo que hacer eso 100 o 150 veces, pues resulta mucho tiempo, ¿no? Entonces, esas cositas que son pequeños detallitos de estas aplicaciones le facilitan a uno mucho la vida y al final, pues resulta siendo muy interesante desde el punto de vista del manejo del tiempo. Perfecto, profe. Entonces, la evaluación ya no sería limitarse al texto como el producto final, por esto de utilizar una IA para ver si lo escribieron o no, sino es más bien como un camino que se le hace al estudiante y mirar como muchos aspectos. Sí. Y al final, Uno vuelve como al propósito mismo de la evaluación, a la función de la evaluación y al propósito de la evaluación, para qué uno está evaluando y qué es lo que uno está evaluando realmente. Porque muchas veces uno cree estar evaluando algo a través de un producto cuando ya está evaluando es a través de un mecanismo distinto. Eso pasa mucho, ¿sí? Pero uno no se da cuenta sino hasta que le suceden estas cosas. Ya no es usted lo escribió otra persona, ¿sí? Es volver a pensarse como en el propósito mismo de la evaluación y en el mecanismo, si lo estamos utilizando, si es el que es, o si deberíamos estarlo haciendo de una forma distinta. Así lo hayamos hecho igual durante muchos años. Eso no es garantía que lo hubiéramos hecho bien, sino que lo hicimos durante muchos años. exactamente. Y pues finalmente la inteligencia artificial nos ayuda a personalizar ese aprendizaje hoy en día, a ver como las características de cada estudiante, etcétera. Es posible caminar. Esa es una deuda que tenemos en la educación gigantesca, la personalización. Pero creo que sí podemos ir haciendo pequeños abonos a esa deuda a través de ese tipo de caminos, utilizando inteligencia artificial. Perfecto, profe. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta, duda. Complejo para un número como estos, ¿no? 9.000, 10.000, ¿o no? ¿Complejo en qué sentido? Complejo personalizar esa enseñanza, ¿no? Sí, ahora la cosa es que, pues cuando uno tiene números tan grandes, Ahora, seguramente que eso se segmentaría también, eso habría sí, mucho. así es. Ahora también es que hay que considerar que hay tradiciones escolares que son más complejas que otras. Por ejemplo, lo que pasa en una facultad como medicina, donde un profesor puede tener 100 estudiantes en un grupo, ¿sí? Cosa que en educación eso es impensable, eso no se hace jamás. Pero en medicina sí se hace. Ahora, ¿está bien o mal? Eso yo no me voy a meter en eso, ¿sí? Pero son condiciones muy distintas que habría que, pues cada facultad, cada cuerpo docente, en el marco de pensarse su mismo objeto de estudio y las formas de enseñar ese objeto de estudio, tomará las decisiones que considere adecuadas para que la enseñanza sea de la mejor manera posible. Efectivo. Perfecto. Bueno, no sé si haya más preguntas, dudas, inquietudes, opiniones. Esto te quedó muy bueno, ver. Ay, gracias, profe. Bueno, Listo. Bueno, muchas gracias al profesor Andrés Chape pues por aceptar esta invitación nuevamente. De hecho, creo que esta es una dinámica bien diferente. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, listo.
Es una Ah, dinámica bien diferente, como a tipo de conversación que, bueno, podríamos estar viendo también para siguientes encuentros, también para que nos enriquezcamos entre todos con todos estos conocimientos, ¿listo? Entonces, aquí unos avisos parroquiales ya para cerrar, y es que, bueno, por acá les dejé la encuesta. A los que no la han diligenciado, esto nos permite también como a mejorar este club que tenemos ya un buen tiempo. Y también les quiero hacer la invitación a la exposición de Usheptis, que por ahí a quienes participaron en ese encuentro especial de Usheptis, haciendo como un paralelo entre esas figuras egipcias y también la inteligencia artificial, pues nada, está en el primer piso de la biblioteca y para que ustedes puedan verles. Es una exposición chiquita, pero ahí está como para que la visiten. ¿Listo? El primer piso de la biblioteca. Y pues nada, muchas gracias a todos por su participación y pues nada, que tengan una buena tarde. no, un gusto. Feliz tarde. Que estén Muchas muy bien. gracias. Hasta luego. Gracias. Alguien me Muchas garantiza que me gracias.